Capítulo 13. Magia blanca y negra. De vez en cuando y a medida que lo requiere la ocasión prevenimos a los estudiantes de la Fraternidad Rosacruz, en nuestras cartas individuales, que no asistan a sesiones espiritistas ni demostraciones hipnóticas o a los lugares en que se queman inciensos por los vampiros del ocultismo. La magia negra se practica consciente e inconscientemente, de ambas formas, en tan gran extensión que es casi increíble. El perverso magnetismo animal, que es también otro de los nombres de la fuerza negra, es responsable de más fracasos en negocios, pérdidas de salud y desdichas en los hogares de lo que cree la mayoría. Hasta a veces los que perpetran tales ultrajes son, según se dice, inconscientes del mal que hacen. Por consiguiente parece apropiado dedicar un capítulo a la explicación de algunas de las leyes de magia que son las mismas para la blanca que para la negra. Solamente hay una fuerza, pero puede ser utilizada para el bien o para el mal, y de acuerdo a la razón que la motiva o al uso que de ella se hace, se convierte en blanca o negra. Es un axioma científico aquel de ex nihil, nihil fit de la nada, nada viene. Ha de existir una semilla para que exista la flor, pero de dónde vino la primera semilla es algo que la ciencia no ha conseguido explicarnos todavía. El ocultista sabe que todas las cosas han venido del Arché, la infinita esencia del caos, utilizado por Dios, el gran arquitecto para la construcción de nuestro universo, y con el núcleo de cualquier cosa, el mago competente puede extraer la misma esencia para un propósito posterior. Cristo, por ejemplo, tenía algunos panecillos y algunos peces. Por medio de este núcleo extrajo la esencia primordial del caos, del resto que necesitaba para llevar a cabo el milagro de alimentar a una multitud. Un mago humano cuyo poder no es tan alto puede procurarse con más facilidad las cosas que ya se han materializado, salidas del caos. Puede tomar flores o frutos pertenecientes a alguien situado a muchos kilómetros de distancia, desintegrarlos en sus átomos constituyentes, transportarlos a través del aire y hacer que asuman su forma física natural para sorprender a los amigos a quienes entretiene en su salón con objeto de asombrarlos. Esta magia es, en el mejor de los casos, gris, incluso si envía el dinero suficiente para pagar lo que ha hurtado. Si no lo hace así, es magia negra, toda vez que implica robar los bienes de otros. La magia para ser blanca ha de ser siempre utilizada sin egoísmo alguno y con un noble propósito además, como el evitar a un semejante el sufrimiento. Cristo, cuando alimentó a la multitud del caos, dio la razón para ello y era la de que habían estado con él varios días y si debían volver a sus hogares sin alimento físico se desvanecerían por el camino y sufrirían privaciones. Dios es el gran arquitecto del universo y los iniciados de las escuelas blancas son asimismo architectons, constructores de la esencia primordial, en su beneficioso trabajo a favor de la humanidad. Estos auxiliares invisibles necesitan un núcleo del cuerpo vital del paciente, que reciben, como ya saben los estudiantes de la Fraternidad Rosacruz, de los efluvios de la mano que impregnan el papel cuando el paciente solicita auxilio o curación. Con este núcleo del cuerpo vital del paciente ellos pueden extraer materia virginal para cualquier cosa que necesiten para restaurar la salud reconstruyendo y fortaleciendo el organismo. Los magos negros son saqueadores que actúan bajo el odio y la maldad. Ellos también necesitan un núcleo para sus nefastas operaciones y lo obtienen muy fácilmente del cuerpo vital, en las sesiones espiritistas o hipnóticas, donde los asistentes se relajan, se sitúan en una forma de espíritu negativa, con las mandíbulas caídas y humillan sus individualidades por medio de otras diferentes prácticas medium místicas. Aún aquel que no asiste a tales reuniones no está del todo inmune, pues hay ciertas partes del cuerpo vital que esparcimos ignorantemente y que son utilizadas con eficacia por los magos negros. Las principales de estas partes son los cabellos y las uñas de los dedos. Los negros en sus brujerías mágicas usan la placenta para propósitos similares. Un hombre destacadamente malo, cuyas prácticas fueron expuestas hará una década de años, obtenía de los niños el fluido vital que utilizaba para sus actos demoníacos.
hasta un objeto tan inocente como un vaso de agua colocado a la proximidad de ciertas partes del cuerpo de la víctima elegida, mientras conversa con el mago, puede absorber una parte del cuerpo vital de la víctima. Esto procura al mago el núcleo requerido, o puede también obtenerlo de una porción del vestido de la persona en cuestión. La misma emanación invisible contenida en el vestido que guía al sabueso sobre las huellas de determinada persona, guiará igualmente al mago, negro o blanco, hasta la residencia de aquella persona y le procurará la clave del sistema que lleva, con el cual puede ayudarle o dañarle, de acuerdo con su inclinación. Pero existen métodos para protegerse contra tales influencias enemigas, como mencionaremos en la última parte de este capítulo. Hemos debatido largamente si era prudente llamar la atención de los estudiantes hacia este hecho y hemos llegado a la conclusión de que no es provechoso para nadie imitar al avestruz cuando oculta su cabeza, enterrándola en la arena, a la proximidad de un peligro. Es mejor estar iluminado respecto a lo que puede amenazarnos con el objeto de poder tomar todas cuantas precauciones sean necesarias para afrontar la emergencia. La batalla entre el bien y el mal está declarada con una intensidad tal que aquellos que no están empeñados en ella no pueden comprender. Los hermanos mayores de la Rosacruz y órdenes afines que, se puede decir que en su totalidad representan el Santo Grial, viven en el amor y esencia del servicio desprovisto de egoísmo, recogiéndolos y acoplándolos, como las abejas para vivir su vida. Esto aumenta el lustre del Santo Grial que, en consecuencia, crece más y más en esplendor irradiando una influencia más fuerte sobre todos los que se hallan espiritualmente inclinados, imbuyéndoles un mayor ardor, un celo y un deleite en el buen trabajo y en luchar la buena y santa batalla. Parecidamente las fuerzas demoníacas del Negro Grial florecen por el odio, la traición, la crueldad y demás actos infernales del calendario del crimen. Ambas fuerzas, el negro y el blanco grial, requieren un pábulo, uno del bien y otro del mal, para la prosecución de su existencia y su poder para la lucha. Si no lo consiguen, se debilitan y perecen. De aquí la batalla sin cuartel que están sosteniendo. Cada medianoche, los hermanos mayores en su servicio, abren sus pechos para atraer los dardos del odio, de la envidia, de la malicia y todos los males que han sido arrojados durante las pasadas 24 horas. En primer lugar, para privar a las fuerzas del Negro Grial de su alimento y después, para transmutar el mal en bien. Entonces, a la manera que las plantas reúnen el dióxido de carbono inerte exhalado por el hombre y construyen sus pétalos con su ayuda, así los hermanos mayores del Santo Grial transforman el mal dentro del templo. Y así como las plantas restituyen el oxígeno renovado tan necesario a la vida humana, así los hermanos mayores devuelven al hombre la esencia del mal transformada en escrúpulos de conciencia, que no es más que el bien, con el fin de que el mundo mejore día tras día. Los hermanos negros, en vez de transformar el mal, infunden una energía dinámica mucho mayor en él y lo envían hacia su misión, en vanos esfuerzos para conquistar los poderes del bien. Usan para sus propósitos elementales seres desencarnados que, siendo de un orden bajísimo, son inapreciables para operaciones de tal vileza. En los tiempos en que los hombres se alumbraban con aceite animal o bujías hechas de la grasa de los animales, estos elementales revoloteaban a su alrededor como demonios y diablillos, buscando obsesionar a cualquiera que a ellos se prestara. Hasta las bujías de cera ofrecen ventaja a estos seres, pero los modernos métodos de iluminación por la electricidad, aceites minerales, gas e incluso cirios de parafina, no les son congénitos. Todavía pululan por el ambiente de nuestras cantinas, tabernas, mataderos y lugares semejantes donde existen animales apasionados y hombres parecidos a los animales. Se deleitan igualmente en los sitios en que el incienso se quema, pues esto les ofrece una avenida de acceso y cuando los asistentes a estas sesiones inhalan el olor del incienso, aspiran también a los espíritus elementales con él y les afectan de acuerdo con sus caracteres. Aquí es donde la protección de que hemos hablado más arriba puede ser utilizada.
Al vivir existencias de pureza, cuando nuestros días están llenos con servicios a Dios y a nuestros semejantes con actos y pensamientos de la más elevada nobleza, entonces nos construimos para nosotros mismos el manto dorado nupcial, que es una fuerza radiante del bien. Ningún mal es capaz de penetrar por esta armadura y entonces accionan de rechazo, es decir, vuelven al que lo ha despedido llevándole el mal que deseaba para los demás. Pero ninguno de nosotros es del todo bueno. Conocemos demasiado bien la guerra que la carne sostiene con el espíritu. No podemos ocultar a nuestros propios ojos el hecho que al igual que Pablo, el bien que deberíamos hacer, no lo hacemos y aquello que deberíamos evitar, es lo que hacemos. Demasiado a menudo nuestros buenos propósitos se desvanecen y hacemos el mal porque es más fácil y hacedero. Por consiguiente, todos tenemos en nuestro interior el núcleo del mal que facilita el ábrete sésamo a las fuerzas demoníacas para trabajar en él. Por esta razón es mejor para nosotros no exponernos innecesariamente a visitar lugares en que se celebren sesiones con espíritus invisibles para nosotros, sin parar mientes en lo elevadas que puedan parecer sus enseñanzas. Tampoco debemos tomar parte, ni aun como espectadores, en demostraciones hipnóticas, puesto que allí una actitud negativa nos tiene sujetos al peligro de la obsesión. Debemos seguir en todas las ocasiones el consejo de Pablo y revestirnos de la completa armadura de Dios. Debemos ser positivos en nuestra lucha por el bien contra el mal, sin dejar pasar nunca la ocasión de ayudar a los hermanos mayores, de palabra o de obra, en la gran lucha por la supremacía espiritual. Capítulo 14. Nuestro gobierno invisible. Los estudiantes de la filosofía Rosacruz saben muy bien que cada especie de animales está dominada por un espíritu grupo que es su guardián y que cuida de ellos, por su seguridad y para darles lo conveniente en el sendero de su evolución y lo más apropiado a su desarrollo. No importa la posición geográfica de estos animales. El león de las selvas africanas está dominado por el mismo espíritu grupo que el león encerrado en una jaula de cualquiera de los circos de las comarcas nórdicas. Por consiguiente, estos animales son todos semejantes en sus características principales. Tienen los mismos gustos y preferencias con respecto a las dietas y accionan de manera igual en circunstancias parecidas. Si se quiere estudiar la especie de los leones, o la de los tigres, todo se reduce a estudiar un individuo, puesto que no tienen albedrío ni prerrogativa alguna, sino que accionan enteramente de acuerdo con los dictados de su espíritu grupo. El mineral no puede escoger entre cristalizarse o no. La rosa se ve sujeta a florecer. El león se ve impelido hacia su presa, y en cada caso la actividad está dictada enteramente por el espíritu grupo. Pero el hombre es diferente. Cuando pretendemos estudiarle nos encontramos con que cada individuo es por sí mismo una especie. Lo que uno hace en circunstancias dadas no presupone que otro pueda hacerlo. Lo que a uno le sirve de alimento, es para otro un veneno y cada uno tiene diferentes gustos y disgustos. Esto ocurre porque el hombre, como nosotros le vemos en el mundo físico, es la expresión de un espíritu interno individual, que tiene la facultad de elección y libre albedrío aparentemente. Pero en realidad el hombre no es tan libre como parece. Todos los que han estudiado la naturaleza humana han observado que en ciertas ocasiones un crecido número de personas se portan como si estuviesen dominadas por un mismo espíritu. Es igualmente fácil de ver, sin recurrir al ocultismo, que las diferentes naciones tienen ciertas características físicas. Todos conocemos los tipos alemanes, franceses, ingleses, italianos y españoles. Cada una de estas naciones tiene características que difieren de las otras naciones, demostrando que debe existir un espíritu de raza en las raíces de estas peculiaridades. El ocultista dotado de visión espiritual sabe muy bien que este es el caso y que cada nación tiene un espíritu de raza diferente, el cual se cierne como una nube por sobre el país entero. En él vive, se mueve y tiene su ser la gente de un país, él es su guardián y trabaja constantemente por su desarrollo, mientras impulsa su civilización y les inculca ideales de la más alta naturaleza, compatibles con su capacidad para el progreso.
Leemos en la Biblia que Jehová, Elohim, que fue el espíritu de raza de los judíos, se les apareció sobre una columna en una nube, y en el libro de Daniel encontramos considerables revelaciones respecto al modo de trabajar de estos espíritus de raza. La imagen vista por Nabucodonosor, de cabeza de oro y pies de arcilla, mostraba claramente cómo una civilización comenzaba a construir sobre ideales auríferos. Fue degenerando más y más hasta que en su última parte de existencia los pies eran de inestable y tambaleante arcilla y la imagen fue condenada al derribo. Así las civilizaciones todas en sus comienzos, bajo la guía de diferentes espíritus de raza, mantienen grandes y auríferos ideales. Pero la humanidad, a causa de su libre albedrío, no sigue implícitamente los dictados del espíritu de raza, como siguen los animales las prescripciones de sus espíritus grupo. De aquí que en el transcurso del tiempo una nación cesa de elevarse, y como no puede existir la inmovilidad en el cosmos, empieza a degenerar hasta tener finalmente de arcilla los pies, siendo necesario el golpe que la desmenuce, para que otra civilización pueda ser edificada sobre sus ruinas. Pero los imperios no caen sin un poderoso golpe físico y consiguientemente un instrumento del espíritu de raza de la nación se levanta invariablemente al tiempo en que ésta se ve condenada a caer. En los capítulos 10 y 11 de Daniel podemos conseguir alguna iluminación en los trabajos del gobierno invisible de los espíritus de raza, los poderes situados detrás del trono. Daniel se ve conturbado espiritualmente. Ayuna durante 3 semanas completas, ruega por la luz y al cabo de este tiempo un arcángel, un espíritu de raza, se le aparece y le dice: no temas, Daniel, pues desde el primer día en que quisiste que tu corazón comprendiera y te purificaste a ti mismo delante de tu Dios, tus palabras fueron oídas y por ellas he venido. Mas el príncipe del reino de Persia me retuvo durante 1 y 20 días y he aquí que Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi socorro y me quedé allí con el rey de Persia. Después de explicar a Daniel lo que ha de ocurrir, dice: ¿sabes de dónde he venido hasta ti? Y ahora voy a volver a pelear con el príncipe de Persia. Y cuando yo me marche, he aquí que el príncipe de Grecia llegará y no hay ninguno que pueda obligarme a hacer estas cosas más que Miguel, vuestro príncipe. También dice el arcángel: en el primer año de Darío, el Meda, también estuve con él para acreditarle y fortalecerle. Así, cuando la sentencia manuscrita pende de un muro, alguien se levanta a dar el golpe. Puede ser un Ciro, o un Darío, o un Alejandro, o un César, o un Napoleón, o un Kaiser. Y el tal puede creerse a sí mismo un jefe del movimiento, un individuo libre accionando por su propia voluntad y prerrogativa, pero de hecho es solamente el instrumento del gobierno invisible del mundo, el poder situado detrás de los tronos, los espíritus de raza, que ven la necesidad de destruir las civilizaciones que han dado de sí toda su utilidad, de manera que la humanidad pueda tomar un nuevo impulso y evolucionar bajo un nuevo y más alto ideal que aquel en que estuvo envuelta hasta entonces. Cristo mismo, durante su permanencia en la tierra, dijo: no vine a traer paz, sino una espada, pues le era evidente que mientras la humanidad estuviera dividida en razas y naciones no podría haber paz en la tierra y buena voluntad entre los hombres. Solamente será la paz posible cuando las naciones hayan conseguido unirse en una fraternidad universal. Las barreras del nacionalismo deben ser derribadas y a este fin los Estados Unidos de la América del Norte se han convertido en un crisol de fusión en donde lo mejor de todas las viejas naciones se mezcla y se amalgama, a fin de que una nueva raza con más elevados ideales y sentimientos de fraternidad universal, pueda nacer para la época acuaria. Mientras tanto, las barreras del nacionalismo han sido parcialmente rotas en Europa por el terrible conflicto recién pasado. Esto acerca el día de la amistad universal y de la realización de la fraternidad del hombre. Otro objetivo debe también ser alcanzado. De todos los terrores a que la humanidad está sujeta, ninguno mayor que la muerte, que nos separa de aquellos que amamos, porque no podemos apercibirles después que han sido despojados de sus cuerpos. Pero tan cierto como el día sigue a la noche, así ciertamente desgastarán las lágrimas la escama que oculta a los ojos de los hombres la tierra desconocida de los muertos que viven. Hemos dicho y repetido y lo reafirmamos ahora, que una de las mayores bendiciones que derivarán de la guerra, ha de ser la vista espiritual que en un gran número de gente se despertará. El intenso pesar de millones de seres, el anhelo de ver de nuevo a los que no son queridos y que tan súbita y cruelmente nos han sido arrebatados, son una fuerza de incalculable poder y fortaleza.
De igual manera aquellos que han sido cercenados por la muerte prematuramente y que están ahora en el mundo invisible, con la misma intensidad sienten ahora el deseo de reunirse a los que les son cercanos y queridos para decirles palabras de consuelo que puedan convencerles del bienestar que están disfrutando. Puede así decirse que dos grandes ejércitos formados por millones y millones, están minando con fantástica energía e intensidad de propósito, los muros que separan lo visible de lo invisible. Día tras día, estos muros o velos se hacen más livianos, más débiles, y más tarde o más temprano, los vivos y los muertos que viven, se encontrarán en la mitad del túnel. Antes de lo que nos imaginamos la comunicación se establecerá, y entonces encontraremos lo más natural del mundo que cuando algunos de los seres que nos sean más queridos queden desprovistos de sus masas materiales no sintamos ni pesar ni pérdida alguna, porque podremos verles a todas horas en sus cuerpos etéreos, moviéndose alrededor nuestro como hasta entonces lo hicieran. Así venceremos el gran conflicto de la muerte y podremos decir: «Oh, muerte, ¿dónde está tu guadaña? Oh, sepulcro, ¿cuál es tu victoria?». Capítulo 15. Preceptos prácticos para gente práctica. Si yo debiese lucrarme con los principios sustentados en el Sermón de la Montaña, me arruinaría en menos de un año, dijo un crítico recientemente. Porque la Biblia es altamente impracticable bajo nuestras condiciones económicas actuales y es imposible vivir de acuerdo con ella. Si esto es cierto, hay una excelente razón para la falta de creencia del mundo, pero ante los juzgados se permite al acusado que tenga su defensor y, por lo tanto, examinemos la Biblia antes de juzgarla. ¿Cuáles son los cargos concretos? Son innumerables, dijo el crítico. Pero para mencionar solamente unos pocos, tomemos algunos pasajes tales como «Bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. No te preocupes del mañana, ni de lo que has de comer, ni de lo que has de beber». Tales ideas nos señalan el camino de la pobreza. Muy bien, dice el apologista, tomemos el último de los cargos primeramente. La versión del rey Jacobo dice: «Ningún hombre puede servir a dos dueños». No se puede servir a Dios y al diablo, por consiguiente yo digo, no te preocupes por tu vida, por lo que has de comer ni por lo que has de beber, ni por lo que has de ponerte para cubrir tu cuerpo. Es que la vida no es algo más que el alimento y para el cuerpo no existe otra cosa más que ropas con que cubrirlo. Contempla las aves en su vuelo. Nada siembran, nada recogen, ni tampoco nada almacenan en graneros. Sin embargo el celestial Padre las alimenta. ¿No sois vosotros mejores que ellas? ¿Quién es el de vosotros que por medio del pensamiento puede añadir una sola pulgada a su estatura? ¿Y por qué nos hemos de preocupar del vestir? Fijaos en los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No cultivan ni tampoco hilan, y, no obstante, os digo, que ni el mismo Salomón, en medio de la magnificencia de sus vestiduras, no consiguió adornarse como ellos. Por consiguiente, si Dios viste así de hierba la pradera que hoy está y mañana será arrojada al horno, ¿no os vestirá a vosotros con mayor razón, oh gente de poca fe? Por lo tanto no os preocupéis, exclamando ¿qué comeré? ¿O qué beberé? ¿O con qué me vestiré? Pues estas son las cosas que buscan los gentiles. Vuestro Padre Celestial sabe muy bien que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su rectitud y todas estas cosas se os dará por añadidura. Si esto se le quiere dar el significado de que debemos malgastar pródigamente todo lo que tenemos, en una vida desenfrenada o sin provecho, naturalmente que no solamente no es practicable sino desmoralizador. Tal interpretación está fuera de lugar, sin embargo, respecto al tenor y a las enseñanzas de todo el libro, efectivamente, no dice así. La palabra griega merimnon significa excesivamente cuidadoso o ansioso y si leemos el pasaje con esta alteración encontraremos que da una lección bien diferente y, desde luego, enteramente práctica. Mamón es la palabra asiria para las riquezas, deseadas por la gente estúpida.
En el párrafo precedente Cristo les exhortó a no ser esclavos ni sirvientes de las riquezas que deberán abandonar al romperse el cordón plateado y volver el espíritu a Dios, sino más bien a vivir existencias de amor y desvelo y formar tesoros de buenas acciones, las cuales puedan llevar consigo al reino del paraíso. Asimismo les exhortaba, no estéis excesivamente ansiosos respecto a lo que debáis comer, o beber, o llevar por vestido. ¿Por qué atormentaros? No podéis añadir el canto de una moneda a vuestra estatura ni un solo cabello a vuestra cabeza atormentándoos. Esta es la más agotadora de todas las emociones y nunca hace bien alguno. Vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis cosas materiales, por lo tanto debéis buscar primeramente su reino y rectitud y todo lo que os haga falta os será dado. Por lo menos en 2 ocasiones en las que la multitud seguía en pos de Cristo en lugares separados y lejanos de sus hogares y de las ciudades donde la obtención de lo necesario fuese más fácil, Él lo demostró. Les dio primeramente el alimento espiritual que iban buscando y luego proveyó a sus necesidades corporales directamente de un manantial espiritual de aprovisionamiento. ¿Es que Dios obra diferentemente en estos modernos días? Es seguro que el crecido número de demostraciones de este hecho hará innecesaria la puntualización de una cualquiera en especial. Cuando trabajemos y roguemos, rogando y trabajando, y hagamos de nuestras vidas una plegaria viviente para la obtención de oportunidades de servir a los demás, todas las cosas terrenas se presentarán espontáneamente a prestar el servicio que de ellas requiramos y vendrá de por sí, en una medida superior, de acuerdo con el grado en que sean empleadas en el servicio de Dios. Si nos consideramos solamente como mayordomos y guardianes de lo que poseemos en este mundo, entonces somos realmente pobres de espíritu hasta donde se refiera a las ilusorias cosas terrestres, pero ricos en los más perdurables tesoros del reino del cielo, y si no somos materialistas a ultranza, hallaremos que esta es una actitud practicable. No está tan lejano todavía el tiempo en el que el caveat emptor que el comprador esté prevenido era el término característico de los mercaderes que corrían en pos de las riquezas, considerando al comprador como su legítima presa. Poco les importaba que el comprador quedara o no satisfecho de ellos después de haber vendido su mercancía y cobrado su importe. Incluso llegaban a enorgullecerse de dar salida a artículos inferiores que pronto se estropearían, como lo evidencia el lema: la inferioridad de los artículos es la robustez del comercio. Pero gradualmente, hasta aquellos que desdeñan la idea de mezclar la religión con el comercio y en sus negocios, van dejando atrás aquel caveat emptor como lema para su línea de conducta y casi inconscientemente adoptan el precepto de Cristo: dejad que el más grande de todos vosotros sea el criado de todos. Por doquiera insisten los mejores hombres de negocios en patrocinar el empleo de servicialidad al comprador, pues ven que es una política que beneficia y puede ser colocada, por consiguiente, entre los preceptos prácticos de la Biblia. Pero ocurre algunas veces que, a pesar de sus mejores deseos de servir a sus clientes, alguno de estos se siente engañado, o enojado por la mala calidad de lo comprado y penetra en el domicilio del vendedor, renegando de sus artículos. Bajo el antiguo y corto de alcances régimen del caveat emptor, el mercader hubiera meramente sonreído ante el comprador escarnecido o le hubiera arrojado de su comercio. Pero no lo hacen así los modernos negociantes que toman la Biblia como línea de conducta. Recuerdan la sabiduría y prudencia de Salomón al afirmar que una respuesta dulce y afable desarma la ira, y la sentencia de Cristo de que los humildes heredarán la tierra y en consecuencia se excusa por la deficiencia de los artículos, ofrece una bonificación, o una restitución, y deja al comprador, un momento antes iracundo y nada satisfecho, que salga de su casa sonriente e impaciente por encontrar una oportunidad de cantar las alabanzas de un establecimiento en que tan buen trato ha recibido. Así, pues, obedeciendo los preceptos prácticos de la Biblia, refrenando el ímpetu de su carácter, el hombre de negocios gana nuevos clientes que acuden a él con absoluta buena fe y seguros de ser atendidos, y el mayor beneficio obtenido en el incremento de las ventas, le resarce de lo que hubiera podido ganar ofreciendo artículos de baja calidad que hubiesen causado el descontento de sus clientes.
El ser humilde y conservar su ecuanimidad le produce a uno beneficios excelentes que se convierten en moneda contante y sonante, y mucho más importante es aún el beneficio moral y espiritual que así se obtiene. ¿Qué mejor lema para los negocios puede ser hallado en otra parte que en el Eclesiastés? La prudencia es mejor que las armas en la guerra. No dejes precipitar tu lengua, no te apresures nunca a enojarte, pues el enojo descansa en la entraña del loco. El tacto y la diplomacia son siempre mejores que la fuerza, como dice el buen libro. Si queremos domar el hierro, cuanto más duro sea más fuerza es necesaria, pero la prudencia es más provechosa que el método directo. La línea de menor resistencia, siempre que sea recta y honorable, es siempre la mejor. Por consiguiente, ama a tus enemigos y hazles bien aunque te traten despiadadamente. Es una buena práctica comercial procurar reconciliarse con los que nos han maltratado, porque dejen de hacerlo. Y es mejor para nosotros sobreponernos a nuestros malos sentimientos que alimentarlos, pues sea lo que el hombre siembre, así será lo que recoja, y si sembramos rencores y bajezas, engendraremos y suscitaremos idénticos productos o resultados en los demás. Igualmente todas estas afirmaciones son aplicables a nuestra vida privada y en nuestro trato social, exactamente lo mismo que en las relaciones comerciales. ¿Cuántas y cuántas discusiones y disputas se podrían evitar con solo aplicar y cultivar la virtud de la humildad en nuestros hogares? ¿Cuánta no sería nuestra satisfacción y el placer que saldríamos ganando? ¿Cuánta dicha entraría en nuestras existencias y en nuestra vida social y en nuestras relaciones comerciales aprendiésemos a hacer a los demás aquello que quisiéramos que nos hicieran a nosotros mismos? No hay necesidad alguna del enorme esfuerzo mental que estamos ejecutando a cada instante al preguntarnos qué comeremos y qué beberemos. Nuestro Padre Celestial posee la tierra y toda la abundancia que ella encierra. Los ganados de una y todas las colinas y praderas le pertenecen. Si aprendemos verdaderamente a confiarnos a Él, no haya duda alguna de que el camino de salvar nuestras dificultades lo encontraremos. Es un hecho reconocido por cuantas autoridades han investigado el asunto, que comparativamente mueren muchísimas menos personas de carencia absoluta de recursos que de una sobreabundancia y excesiva indulgencia de sus apetitos. Es una experiencia práctica del que esto escribe y de muchos otros, la de que si ejecutamos diariamente nuestro trabajo con la mejor buena disposición, el cuidado del mañana nos abandona y se encuentra llano. Si marchamos de acuerdo con las instrucciones de la Biblia, haciéndolo todo como para el Señor, no importa la línea de trabajo honesto que realicemos, estamos también al mismo tiempo buscando el reino de Dios. Pero si no nos cuidamos más que de que pasen las horas, trabajando por miedo a por favor, no debemos esperar el éxito al final de la carrera. La salud, la fortuna y la felicidad pueden pertenecernos un ratito más, pero aparte del sólido fundamento de la Biblia, no puede existir una alegría duradera en la vida, ni una prosperidad real en los negocios. Capítulo 16. El sonido, el silencio y el desarrollo del alma. Los estudiantes sinceros de la ciencia del alma se sienten naturalmente ansiosos de desarrollar su gracia a fin de cooperar mejor en el gran trabajo de la elevación del género humano. Siendo modestos y humildes experimentan, sin embargo, en demasía la amplitud de sus defectos y frecuentemente, mientras meditan acerca de los medios de facilitar el progreso, se preguntan qué es lo que lo impide. Algunos de ellos, especialmente en tiempos pasados, cuando la existencia no era tan intensamente vivida como lo es en estos días, observaban que la vida ordinaria entre la humanidad de aquel entonces tenía sus inconvenientes. Para vencerlos y adelantar su desarrollo anímico se retiraban de la comunidad a un monasterio o a las montañas donde podían entregarse sin estorbo alguno a su existencia espiritual. Sabemos, no obstante, que no es este el camino. Está demasiado bien establecido en las mentes de nuestros aspirantes que si huimos hoy de una experiencia, mañana se nos enfrentará nuevamente, y que la palma de la victoria se gana conquistando al mundo, pero nunca huyendo de él. El ambiente en que hemos sido colocados por los ángeles del destino fue escogido por nosotros mismos en la vuelta del ciclo de nuestra vida en el tercer cielo, siendo entonces espíritus puros, no oscurecidos por la materia que nubla ahora nuestra visión.
De aquí que este ambiente sea indudablemente el que puede proporcionarnos las lecciones que necesitamos y cometeríamos una seria equivocación tratando de escapar a sus pruebas. Pero hemos recibido una mente con un propósito determinado, el de razonar acerca de las cosas y condiciones, de manera que podamos discernir entre lo esencial y lo no esencial, entre aquello que tiene la misión de estorbar con el propósito de enseñarnos una virtud, venciéndolo, y aquello otro que es un obstáculo invencible que hace vibrar nuestra sensibilidad y arruina nuestro sistema nervioso sin ganancia alguna espiritual, en compensación. Nos será altamente beneficioso aprender a diferenciar estos motivos para la conservación de nuestras fuerzas aceptando solamente aquello que debamos soportar o vencer para la seguridad de nuestro bienestar espiritual. Ahorraremos, entonces, incontable energía y experimentaremos mayor deleite en seguir métodos más provechosos que los que ahora seguimos. Los detalles de este problema difieren en cada existencia. Sin embargo, existen ciertos principios generales que aprovechará a todos nosotros comprender y aplicarlos a nuestras vidas, y entre ellos está el efecto del silencio y del sonido en el desarrollo anímico. A primera vista podrá sorprendernos la afirmación hecha de que el sonido y el silencio son factores muy importantes en el desarrollo del alma, pero examinando atentamente el asunto veremos prontamente que no es ningún pensamiento descabellado. Consideremos primeramente la gráfica expresión, la guerra es el infierno y procuremos imaginarnos una escena guerrera. La visión es aterradora y mucho más para aquellos que ven con clara mirada espiritual, que para los que se limitan a su mirada física, porque estos pueden cerrar sus ojos a aquel espectáculo si así lo quieren, pero todo el horror del cuadro pesa fuertemente sobre el corazón del auxiliar invisible que no solamente oye y ve, sino que siente en su propio ser la angustia y el dolor de todos los que a su vera sufren, como Parsifal sentía en su corazón la herida de Amfortas, el rey herido del Grial. En efecto, sin este íntimo e intenso sentimiento de unidad con el que está sufriendo, no puede haber curación ni existe ayuda, ni socorro algunos. Pero hay una cosa a la que no se puede escapar, la terrible expansión de las granadas, el ronco rugido del cañón, el violento traqueteo de las ametralladoras, las quejas de los heridos y los juramentos y blasfemias de cierta clase de los actores. No creemos necesario insistir más para sentar la afirmación de que este es realmente un ruido infernal y tan subversivo para el desarrollo anímico como pueda ser imaginado. El campo de batalla es el último lugar que puede escoger cualquiera que esté en su cabal juicio para desarrollar su alma, aunque no debe olvidarse que muchos resultados excelentes se han obtenido por medio de sacrificios nobles en ella realizados. Pero estos resultados se han obtenido a pesar de aquella condición y no a consecuencia de ella. Por otra parte, imaginamos un templo colmado de acordes de un canto gregoriano o una oratoria handeliana, sobre la cual las oraciones del alma aspirante vuelan en su camino hacia el autor de nuestro ser. Aquella música puede ciertamente ser llamada paradisíaca y la iglesia mencionada ofrece una condición ideal para el desarrollo del alma, pero si permaneciésemos en ella constantemente, olvidando nuestros deberes, fracasaríamos, a pesar de esta condición ideal. Nos queda, por consiguiente, un solo método, es decir, detenernos entre el estrépito del campo de batalla de este mundo esforzándonos en extraer de las peores condiciones el material del desarrollo anímico, por medio de servicios llenos de desprendimiento y al mismo tiempo construir en nuestro más remoto interior un santuario lleno de esta música silente que suena en el alma servicial como un manantial de elevación por encima de todas las vicisitudes de la existencia terrena. Poseyendo esta iglesia viviente en nuestro interior, siendo, de hecho, por esta condición templos vivientes, podemos entrar en cualquier momento, cuando nuestra atención no esté legítimamente aplicada a asuntos temporales, a este edificio espiritual en cuya construcción no han intervenido manos algunas y bañarnos en su armonía. Podemos hacer esto muchas veces al día, restaurando así continuamente la armonía que haya sido perturbada por las discordias del vivir cotidiano. ¿Cómo edificaremos, entonces, este templo y cómo lo llenaremos con la celestial música que tanto deseamos? ¿Qué nos ayudará y qué nos será un estorbo?
He aquí las preguntas que requieren una solución práctica y hemos de esforzarnos en buscar en nuestras respuestas la llaneza y la práctica posible puesto que se trata de un asunto de interés vital. Las cosas más insignificantes son especialmente importantes, pues el neófito necesita tomar en consideración hasta las más sutiles cosas. Si encendemos un fósforo en medio de un fuerte viento se apagará seguramente, aunque la llama haya prendido con toda facilidad. Pero si la acercamos a un matorral y le permitimos que se encienda con una relativa calma, un viento fuerte que pudiera sobrevenir aumentaría la llama en vez de extinguirla. Los adeptos o las almas grandes, pueden permanecer serenos bajo condiciones que serían subversivas para aspirantes ordinarios y de aquí que deban siempre usar del discernimiento y no exponerse innecesariamente a condiciones subversivas para el desarrollo del alma. Lo que más que nada necesitan estos es equilibrio y nada es tan antianímico a aquella condición como el ruido. Es innegable que nuestras comunidades son manicomios y que tenemos un legítimo derecho a escapar a algunos ruidos, si nos es posible, tales como el chirrido que causan los tranvías al dar las curvas. No es necesario que vivamos en una esquina tal, con detrimento para nuestros nervios o que nos estorba para la concentración. Pero si tenemos un niño enfermo, llorando, que reclama nuestra atención día y noche, no importa en la forma que afecte a nuestros nervios, no tenemos derecho, a la vista de Dios ni de los hombres, de escapar de atenderle o de olvidarnos de él con la idea de concentrarnos. Estas cosas son perfectamente claras y causan un asentimiento instantáneo, pero lo que más ayuda o impide son, como queda dicho, las cosas que son insignificantes, que escapan enteramente a nuestra atención. Si fuéramos a enumerarlas, quizá provocarían una sonrisa de incredulidad, pero si se ponderan y se practican conquistarán pronto el asentimiento, pues juzgadas por la fórmula de que por sus frutos les conoceréis, ellas producirán tales resultados que rehabilitarán nuestra afirmación de que el silencio es una de las mayores ayudas para el desarrollo del alma y debe ser practicado, por lo tanto, por el aspirante en su casa, en su conducta personal, en sus paseos, en sus hábitos, y, por paradójico que parezca, hasta en su conversación. Es una prueba del beneficio de la religión el que da la felicidad a la gente, pero la mayor dicha es usualmente demasiado profunda para una expresión externa. Llena todo nuestro ser tan enteramente que llega a parecer pavoroso, y una conducta ruidosa y extemporánea nunca puede aliarse con aquella felicidad cierta, puesto que es un signo de la mayor superficialidad. La voz alta, la risa grosera, las maneras ruidosas, los taconazos ruidosos que suenan como martillos, los portazos y el ruido de la vajilla son atributos del grosero y vulgar, pues ama el ruido, cuanto más alegre mejor, ya que excita su cuerpo de deseos. Para su gusto la música sacra es un anatema. Una ruidosa orquesta con jazz band le es preferible a cualquier otro entretenimiento y cuanto más salvaje y grotesca resulte la danza, mejor. Pero es bien diferente, o debe serlo, para el aspirante a la vida superior. Cuando el niño Jesús fue perseguido por Herodes con criminales intentos, su seguridad se basó en la huida y su poder para desarrollarse y cumplir su misión. Similarmente, cuando Cristo nace dentro de un aspirante puede preservar mejor su vida espiritual huyendo del ambiente de los degenerados en el cual estos casos inconvenientes se practican y buscando un sitio entre otros de ideales semejantes, siempre que tenga libertad para obrar así. Pero si ocupa un puesto en una familia colocada bajo su responsabilidad, es su deber el luchar para alterar las condiciones y mejorarlas por medio del ejemplo y del precepto, particularmente por el ejemplo, con el objeto de que llegue un día en que reine por toda su casa aquella refinada atmósfera que respire armonía y fortaleza. No es esencial para el bienestar de los niños el permitirles que griten hasta desgañitarse o que corran desaforados por toda la casa, dando portazos y estropeando el mobiliario en su loca carrera. Por el contrario, esto es verdaderamente detrimental, pues les enseña a no tener en cuenta los sentimientos ajenos por su propia satisfacción. Les será mucho más beneficioso que la madre procure que tengan en el calzado tacones de goma y les enseñe a dejar su algarabía para el campo, para cuando jueguen al aire libre, y que en la casa lo hagan tranquila y silenciosamente, cerrando las puertas con delicadeza y hablando en un moderado tono de voz como justamente lo hacen o deben hacerlo los padres.
Durante nuestra niñez es cuando empezamos a arruinar nuestro sistema nervioso, que después en años ulteriores, nos atormenta e irrita, y de este modo si enseñamos a nuestros hijos la lección indicada más arriba, les ahorraremos muchas molestias y sinsabores en la vida, al mismo tiempo que facilitamos el crecimiento de nuestra misma alma. Quizás sean necesarios años para reformar una familia de tales, a primera vista, faltas triviales y lograr un ambiente que conduzca al desarrollo anímico, especialmente si los niños se encuentran ya en edad adulta y se resisten a reformas de esta naturaleza, pero es sumamente importante el intento. Nosotros podemos y, debemos, en último término, cultivar la virtud del silencio en nosotros mismos o de lo contrario nuestra elevación de alma no será muy grande. ¿Acaso si miramos el asunto desde un punto de vista oculto en relación con este importante vehículo, el cuerpo vital, el objeto perseguido se aclarará mucho por necesidad? Sabemos que el cuerpo vital se halla siempre almacenando fuerza en el cuerpo físico que debe ser utilizada en esta escuela de experiencia y que durante el día el cuerpo de deseos está constantemente disipando esta energía en acciones que constituyen la experiencia que eventualmente se transmuta en desarrollo del alma. Hasta aquí santo y muy bueno, pero el cuerpo de deseos tiene una tendencia a excederse si no se le contiene con fuerte rienda. Se revela en un movimiento sin restricciones, cuanto más locuras tanto mejor para él y si no se le contiene hará al cuerpo silbar, cantar, saltar, danzar y un sinnúmero de cosas innecesarias e indignas que son muy perjudiciales para el desarrollo del alma. Mientras se halla en tal estado de desarmonía y discordia, la persona está ciega para las ocasiones espirituales del mundo físico y por la noche, cuando abandona su cuerpo, el proceso de la restauración del cuerpo de deseos consume casi todo el tiempo del sueño, dejando muy poco, si deja alguno, para el trabajo allí, aun cuando la persona tenga la inclinación y piense seriamente en hacer este trabajo. Por lo tanto, debemos por todos los medios volar de los ruidos que no tengamos necesidad de oír y cultivar personalmente el silencio y caritativo ademán, la voz moderada, la marcha silenciosa, la presencia oportuna y todas las demás virtudes que contribuyen a la armonía, pues entonces el proceso de restauración se efectúa rápidamente y quedamos libres la mayor parte de la noche para trabajar en los mundos invisibles y ganar un poder de alma grande. Recordemos que en este intento de progreso y purificación, no nos debemos desalentar por nuestros fracasos momentáneos y ocasionales, pensando en la admonición de San Pablo para continuar con persistente paciencia en el bien obrar. Capítulo 17. El magno misterio de la Rosacruz. De vez en cuando llegan a nuestras manos cartas de los estudiantes quejándose de que se encuentran solos en el estudio de la filosofía Rosacruz, que sus esposas, o esposos, o hijos, o bien otros familiares no simpatizan o son antagónicos a las enseñanzas, a despecho de todos los esfuerzos de tales estudiantes para ganarles a la causa o interesarles favorablemente y de este modo tener un compañero más en sus estudios, o por lo menos libertad para seguir sus inclinaciones. Esta aflicción les produce un cierto estado de infelicidad de acuerdo con sus temperamentos y se nos pregunta por los referidos estudiantes el consejo para vencer su antagonismo y convertir a sus relaciones. Esto hemos hecho con cartas personales y hemos tenido la oportunidad de cambiar las condiciones de algunos hogares cuando nuestro consejo ha sido seguido. Pero sabemos también que frecuentemente aquellos que sufren más agudamente no se lamentan, y por esta razón hemos decidido dedicar un corto espacio de tiempo a la discusión de este asunto. Se dice muy acertadamente que un conocimiento pequeño es cosa muy peligrosa y esto se aplica con la misma fuerza a las enseñanzas rosacruces que a cualquier otro aspecto. Así pues, el primer paso que hay que dar es para averiguar si tenemos el conocimiento suficiente para estar seguros en nuestra tesitura. A tal fin me permitiré hacer esta pregunta: ¿cuál es la enseñanza Rosacruz que está usted ansioso de compartir con otros y cuál es su objeto? ¿Es este objeto el de las leyes gemelas de causación y renacimiento? Estas leyes son excelentes para explicar muchos problemas de la vida y sirven de gran consuelo cuando la guadaña de la muerte aparece y roba de nuestro hogar un ser querido. Pero también debe usted tener en cuenta que hay muchos que no tienen ni poco ni mucho interés en tales explicaciones. Están constitucionalmente tan inadaptados para aplicar sus conocimientos, como un mudo lo está para el uso del teléfono.
Verdad es que trabajamos para una mayor conciencia de la ley y de sus propósitos, pero de todos modos no olvidemos que estas leyes trabajan para el bien de todos aunque nosotros no estemos conscientes de ello, y por lo tanto, su conocimiento no es esencial. Sus familiares no sufrirán una gran pérdida por el hecho de que no abracen esta doctrina y, en cambio, pueden escapar al incidente peligroso de la posesión de un poco de conocimiento. En la India, donde estas leyes son conocidas y creídas por millones de personas, estas hacen muy poco esfuerzo para el progreso material debido a que ellas saben que tienen un tiempo sin fin y que lo que no hagan en esta vida pueden aguardar muy bien hasta la próxima u otra encarnación. Muchos occidentales que han aceptado la doctrina del renacimiento han dejado de ser miembros útiles de la sociedad porque han adoptado una vida de indolencia y atrayendo hacia sí las llamadas enseñanzas superiores, reproches y censuras. Si sus amigos no quieren saber nada de estas enseñanzas, déjeles tranquilos. El conseguir prosélitos, no es de ningún modo el punto esencial de la enseñanza Rosacruz. El guardián del umbral no les examinará de sus conocimientos y admitirá a algunos que sean completamente ignorantes de esta materia, cerrando en cambio la puerta en las narices de otros que han dedicado sus vidas a estudiar, a dar conferencias y a enseñar estas leyes. Entonces, si las doctrinas de causa y efecto y renacimiento no son esenciales, ¿qué diremos de la compleja constitución del hombre? Seguramente es de primordial importancia el saber que nosotros no somos solamente este cuerpo visible, que tenemos un cuerpo vital para cargarlo de energía, un cuerpo de deseos para gastar esta fuerza, una mente para guiar nuestras decisiones por caminos razonables y por último que somos espíritus virginales envueltos en un triple velo como egos. ¿No es efectivamente esencial el saber que el cuerpo físico es la contraparte material del espíritu divino, que el cuerpo vital es la réplica del espíritu de vida, que el cuerpo de deseos es el reverso del espíritu humano y que la mente forma el eslabón entre el triple espíritu y el triple cuerpo? No, no es esencial el conocer estas cosas. Usado propiamente este conocimiento es de gran ventaja, pero puede ser también una decidida desventaja en el caso de aquellos que tienen solamente un poco de conocimiento en este respecto. Hay muchos que están meditando siempre sobre el yo superior a la vez que olvidan a tantos egos inferiores que están en la mayor miseria a sus mismas puertas. Hay muchos que sueñan día y noche sobre el momento en el que podrán hacer esos vuelos anímicos como auxiliares invisibles y endulzar los sufrimientos de los enfermos y tristes, y sin embargo no se tomarían la molestia de tomar un tranvía para pasar una hora al lado de una pobre alma sin amigos ni conocidos, que está en el lecho de un hospital de caridad para llevarle una flor y una palabra de aliento. Otra vez repito, que el guardián del umbral está más propenso a admitir a aquel que hizo lo que pudo y no a los que soñaron mucho y no hicieron nada para enjugar las lágrimas de los que lloran. Si podemos hacer que las gentes estudien las enseñanzas rosacruces acerca de la muerte y después de la vida, debemos sentir como paso obligado el indicarles algo del cordón plateado que permanece intacto durante un periodo variable de 3 días y medio después de que el espíritu ha abandonado definitivamente el cuerpo físico, y que éste debe dejarse libre y sin molestias durante todo ese tiempo en el que el panorama de la vida pasada se está grabando en el cuerpo de deseos para servir de árbitro de su vida en el mundo invisible. Entonces es llegado el momento de pasar al conocimiento de la vida del espíritu en el purgatorio, como los actos malos de la vida reaccionan sobre el espíritu en forma de dolor para crear conciencia y preservarle de repetir en una vida posterior los actos que producen sufrimientos. Después podemos decirles acerca de cómo los buenos actos de la vida se transmutan en virtudes utilizables en vidas subsiguientes, como se ha explanado ampliamente en nuestra filosofía. Seguramente que habremos quedado sorprendidos ante la aserción de que no es esencial el conocimiento de las dos grandes leyes gemelas. Probablemente la afirmación posterior de que es inmaterial el que los demás sepan a qué atenerse sobre la constitución del hombre según nosotros enseñamos, habrá escandalizado a algunos y, por último, otros habrán quedado desconcertados al leer lo de que las enseñanzas rosacruces concernientes a la muerte y al paso del espíritu a los mundos invisibles, son también conocimientos relativamente innecesarios para el propósito que anhelamos alcanzar. Realmente no importa si nuestros familiares comprenden o no estas enseñanzas.
En cuanto a lo que concierne a la desencarnación propia de nosotros, una súplica ferviente de que no toquen a nuestro cuerpo ni le molesten durante el periodo indicado, será probablemente ejecutado al pie de la letra, puesto que el vulgo tiene todavía muchas supersticiones acerca de eso que se llama última voluntad, y si alguno de nuestros amigos desencarna, nosotros estamos allí precisamente, para con nuestro conocimiento hacer lo propio y debido con ellos. Así, pues, no nos impacientemos si rehúsan tomar parte en nuestras enseñanzas rosacruces. Pero los estudiantes pueden decir si un conocimiento de los asuntos antes mencionados que parecen tan valiosos e importantes es inmaterial para el avance, entonces se sigue el que los estudios de los períodos, revoluciones, épocas, etc., es innecesario también. En tal caso esto es todo cuanto abarca lo tratado en el concepto Rosacruz del cosmos y no queda nada de las enseñanzas rosacruces que nosotros hemos tomado tan a pecho y en las que hemos depositado nuestra fe. Nada queda ya sin mencionar de ellas. Sí, sin duda alguna, todo está intacto, porque todas estas cosas mencionadas son solamente la cáscara que debemos quitar y desechar para llegar a la carne, al fruto de la nuez, la substancia de todas ellas. ¿Acaso hemos leído el concepto Rosacruz del cosmos muchas veces? Quizás lo hemos estudiado y nos hemos sentido orgullosos de sus conocimientos y del misterio del mundo, pero nos hemos parado a considerar el misterio oculto en todas y en cada una de sus líneas. Esta es la enseñanza grande y esencial, la única enseñanza a la cual nuestros amigos responderán si nosotros somos capaces de encontrarla y de compartirla con ellos. El concepto Rosacruz del cosmos predica en todas sus páginas el Evangelio del servicio. En gracia a nosotros la divinidad se manifiesta en el universo. Las grandes jerarquías creadoras han sido y algunas de ellas continúan siendo nuestros sirvientes. Los luminosos ángeles estelares, cuyos cuerpos de fuego vemos rodar por el espacio, han trabajado con nosotros durante siglos inmemorables y en el momento oportuno Cristo vino para traernos los impulsos espirituales necesarios en aquella época. También es significativo en extremo que en la parábola del juicio final Cristo no dijera: bien hecho, tú grande y erudito filósofo, que conociste la Biblia, la Cábala, el concepto Rosacruz del cosmos y todos los otros libros de la literatura misteriosa que revelan los trabajos intrincados de la naturaleza, sino que dijo: bien hecho, tú bueno y fiel sirviente, porque yo estaba hambriento y me diste de comer. Yo tuve sed y me diste de beber. Ni una sola palabra acerca del conocimiento. El énfasis total fue para la fidelidad y para el servicio. Existe una profunda razón oculta para esto: el servicio construye el cuerpo del alma, el glorioso velo nupcial, sin el cual nadie puede entrar en el reino de los cielos, denominado ocultistamente la Nueva Galilea, y no importa en la medida que nosotros estemos conscientes de la marcha de los acontecimientos en tanto cumplamos con nuestro deber. Además, como quiera que el luminoso cuerpo del alma se desarrolla internamente y alrededor de la persona, esta luz enseñará a su poseedor los misterios sin la necesidad de los libros, y uno que es de este modo enseñado por Dios conoce más que todo lo que pueden contener los libros del mundo. Con el transcurso del tiempo la visión interna se abrirá y el camino hacia el templo se hará manifiesto. Si queremos enseñar a nuestros amigos, no importa cuán escépticos ellos sean, ellos nos creerán si les predicamos el Evangelio del servicio. Pero bien entendido, debemos predicar con el ejemplo. Debemos convertirnos nosotros mismos en servidores de la humanidad si queremos que los hombres crean nuestras palabras. Si queremos que nos sigan, debemos ser caudillos, o, en caso contrario, tendrán derecho a poner en duda nuestra sinceridad. Grabemos en nuestra mente que vosotros sois una ciudad sobre una colina, y cuando prediquemos una profesión de fe debemos concederles el derecho de que nos juzguen por nuestros frutos. Así pues, hablemos poco y sirvamos mucho. Asimismo hay muchos que gustan de discutir de una comida inofensiva, pacífica y sin sangre, sin parar mientes en que el rojo asado en la mesa y el cigarro en la boca anulan sus efectos. Hay otros también que hacen un dios de su estómago y quizá prefieren el estudio de la dietoterapia que el de la Biblia. Siempre están dispuestos a abrumar a sus amigos con sus discursos sobre las últimas calorías o vitaminas de los alimentos. Yo conocí a un hombre que estuvo al frente de un grupo esotérico. Su esposa era antagonista del ocultismo y a la dieta sin carnes.
Él la obligaba a cocinar vegetales en el hogar y le tenía dicho que si ella se atrevía a traer carne a su cocina o a contaminar sus platos con ella, les pondría a ella y a los platos en medio de la calle, añadiendo que si a ella le gustaba hacer de sí misma un cerdo podía ir a comer carne al restaurante. Es algo de extraño que esta pobre señora juzgase a la religión por el hombre y no quisiera tener ninguna. Sin duda alguna él es digno de censura, llamándose como se llamaba a sí mismo el custodio de su hermano, y aunque esto representa un caso extremado hace el ejemplo y la lección que de él se deriva más patente. Es una alabanza grande para Mahoma el que su esposa fuera su primer discípulo y ello dice infinidad de sus bondades y consideraciones en su hogar. En este sentido es un ejemplo que todos haremos bien en seguir, si queremos conseguir amigos y simpatizantes de la vida superior, pues aunque todos los sistemas religiosos difieren externamente, la esencia y substancia de todos es el amor. Capítulo 18. Obstáculos en la marcha. Con bastante frecuencia se hace la observación por gentes que no aman o simpatizan con nuestras aspiraciones de vivir la vida superior, de que ésta convierte a los hombres en inútiles para el trabajo del mundo. Desgraciadamente no se puede negar que haya aparentemente una justificación para que se expresen de este modo, aunque en realidad el primer requisito para vivir esta vida envuelve una obligación ineludible de comportarse irreprochablemente en los asuntos materiales, porque a menos de que seamos fieles en las cosas pequeñas, ¿cómo podemos esperar a que se nos confíen grandes responsabilidades? Por esta razón hemos juzgado conveniente el dedicar una lección a la discusión de algunas de las cosas que actúan como obstáculos de la marcha en la vida de los aspirantes. En el relato de la Biblia en el que el rey envía a sus sirvientes con invitaciones a la fiesta que ha preparado, se nos dice que su invitación fue rehusada de varios modos. Cada uno de ellos tenía cuidados materiales de comprar, vender, casarse y por lo tanto no podía atender a las cosas espirituales y tal gente puede decirse que representan a la gran mayoría de la humanidad del día, aquellos que están tan embargados en los cuidados del mundo que no pueden dedicar ni aún un pensamiento de aspiración hacia el camino elevado. Pero hay otros que se vuelven tan entusiasmados al primer sabor de las enseñanzas superiores que están dispuestos a abandonar todo el trabajo del mundo, repudiar cualquier obligación y dedicar todas las horas de su vida a lo que ellos llaman placenteramente auxilio a la humanidad. Todos ellos aceptarán sin esfuerzo que es necesario pasar algún tiempo para hacerse un relojero, zapatero, ingeniero o músico, y no se les ocurrirá siquiera soñar en abandonar sus ocupaciones profesionales para establecerse como relojero, zapatero, etc., justamente porque se sientan entusiásticamente inclinados hacia esas ocupaciones. Todos sabrían que su falta de preparación adecuada y propio entrenamiento les conduciría al fracaso, y sin embargo, piensan exactamente así sobre la vida superior. Sencillamente creen que su entusiasmo de tales doctrinas les adaptará inmediatamente para abandonar su puesto del trabajo del mundo y dedicar su vida al servicio de su semejante, aunque sea en el grado más ínfimo del que realizó Cristo en su ministerio. Uno nos escribe al centro general: yo he dejado de comer carne y anhelo vivir la vida de asceta, lejos del ruido del mundo que pesa sobre mí. Yo deseo dar mi vida por la humanidad. Otro dice: yo deseo vivir la vida superior, pero tengo mi esposa que necesita de mis cuidados y sostén. ¿Cree usted que estaría justificado el dejarla para servir al prójimo? Aún otro más que escribe: yo me ocupo en mi negocio que no es espiritual, todos los días debo hacer cosas pero están en pugna con mi elevada naturaleza, pero tengo una hija que depende de mí para su educación. ¿Qué debo hacer? ¿Continuar o abandonarla? Como es consiguiente hay otros muchos problemas que se nos presentan, pero estos sirven como ejemplos preciosos porque representan un grupo que está dispuesto a abandonar su trabajo del mundo a la menor palabra de ánimo y correr a las montañas en la esperanza de que han de nacerles alas inmediatamente, rompiendo las ataduras que les ligan y las obligaciones terrenales que se han creado, sin ningún escrúpulo ni un momento de meditación. Otro grupo aún nota alguna obligación, pero serían persuadidos fácilmente para repudiarlas con objeto de que pudieran vivir lo que ellos llaman la vida espiritual. No se puede negar que cuando las gentes pasan a este estado mental, cuando pierden su ambición de trabajar en el mundo, cuando se hacen perezosos y negligentes en el cumplimiento de sus deberes, merecen decididamente las censuras de la sociedad.
pero como ya hemos dicho antes, semejante conducta está basada sobre una equívoca interpretación de las enseñanzas superiores y no está sancionada ni por la Biblia, ni por los hermanos mayores. Es un paso en la recta dirección cuando una persona cesa de alimentarse de carne, porque siente compasión por el dolor de los animales. Hay muchas gentes que se abstienen de la alimentación carnívora en gracia a la salud, pero constituyendo esto un motivo egoísta, el sacrificio no constituye mérito. Cuando el aspirante a la vida superior está dispuesto a abstenerse de la alimentación cárnea porque comprende que la influencia refinadora de una dieta exenta de carne sobre su cuerpo, le ayudará en su deseo de hacer a este más sensitivo a las influencias espirituales, tampoco hay en ello un mérito real. Ciertamente, la persona que se abstiene de alimentos cárneos por la salud obtendrá un gran beneficio, y la persona que no la toma por la razón de hacer más sensitivo su cuerpo, también alcanzará su recompensa en este sentido, pero desde el punto de vista espiritual ninguno de los dos producirán grandes resultados. Por otra parte, aquel que se abstiene de comer carne porque comprende que la vida de Dios es inmanente en todo animal igualmente como en él, que al final de cuentas Dios siente los sufrimientos sufridos por el animal, que es una ley divina la de no matarás, y por último, que debe abstenerse por la compasión que deben inspirarle los animales, sus hermanos menores en la evolución, tal persona no se beneficia solamente en salud y en hacer su cuerpo más sensitivo a los impactos espirituales, sino que debido a la razón que le anima, se prepara una recompensa en crecimiento de alma mucho más preciosa e inconmensurable que cualquier otra recompensa. Así, pues, nosotros debemos abstenernos de comer carne por todas las razones, pero esforcémonos que sea por un recto motivo espiritual, o de lo contrario no afectará nuestros intereses una sílaba. Cuando uno de esos entusiastas dice que desea retirarse del mundo y del ruido que le perjudica y sacude, para llevar una vida ascética, es ciertamente una extraña idea de servicio. La razón por la que estamos en este mundo es para que podamos obtener experiencias, que se transforman en crecimientos del alma. Si un diamante en bruto fuese colocado en un pozo por años y años no sería distinto que antes de echarlo, pero cuando se pusiera en contacto con la piedra de esmeril, el áspero proceso de pulimentación separaría hasta el último átomo de la capa de cieno y moho y daría lugar a la manifestación brillante de una bellísima y luminosa gema. Todos nosotros somos diamantes en bruto, y Dios es el gran lapidario, que utiliza el mundo a modo de piedra de esmeril que lava y quita nuestra costra dura y fea, permitiendo que el ego espiritual brille y se haga luminoso. Cristo fue un ejemplo viviente de esto. Él no se retiró de los centros de civilización, sino que se agitó constantemente entre el pobre y el abatido, enseñando, curando y ayudando hasta que por el glorioso servicio realizado, su cuerpo se hizo luminoso en el monte de la transfiguración, y él, que había trazado el camino, dijo a sus oyentes que estuvieran en el mundo pero que no fueran de él. Esta es la mejor lección que todo aspirante debe procurar aprender. Una cosa es el irse a las montañas donde no hay nadie que nos contradiga o hiera nuestras susceptibilidades y mantener allí nuestro equilibrio, y otra cosa es el mantener nuestro equilibrio y ecuanimidad entre los hombres, donde todo nos excita, constriñe e irrita, así como mantener incólumes nuestras aspiraciones espirituales, pero cuando estamos en este terreno ganamos con ello un dominio propio que no es posible alcanzar de ninguna otra manera. Sin embargo, aunque preparemos con exquisito cuidado nuestra alimentación y nos abstengamos de comer carne o cualquier otra sustancia contaminada externamente, aunque queramos ir a las montañas para escapar a las sórdidas condiciones de la vida y aunque deseemos separarnos de todas las cosas externas que puedan servir de obstáculos en el camino de nuestro progreso, todavía queda el punto más importante. Es decir, las cosas que vienen de nosotros mismos, desde adentro, ¿qué diremos de los pensamientos que tenemos en nuestras mentes y de nuestro alimento mental? No nos servirá de nada el que alimentemos a nuestros cuerpos con néctar y ambrosía, el alimento etéreo de los dioses, cuando la mente es un osario, poblada de bajos pensamientos, pues entonces solo seremos sepulcros blancos.
bellísimos para ser contemplados desde afuera, pero llenos en su interior de hedores nauseabundos, y esta condición mental puede mantenerse tan fácilmente y aún mejor en la soledad de las montañas, o en los llamados retiros solitarios, que en una ciudad donde estamos ocupados y distraídos con nuestro trabajo y vocación. Es indudablemente una verdad el dicho de que un cerebro desocupado es el taller del demonio, y el camino más seguro de alcanzar una pureza interna y limpieza de corazón es el mantener nuestra mente ocupada todo el día, guiando nuestros deseos, sentimientos y emociones hacia los problemas prácticos de la vida y trabajando cada uno en su inmediato alrededor ambiente para encontrar al pobre y al necesitado sobre los que podemos hacer llegar nuestro auxilio cuando el caso lo requiera. Aquella clase o grupo que no tiene ataduras u obligaciones propias, puede crearlas mediante el amor o la amistad con aquellos que sean amorosos y amigos. Pero en cuanto al cuidado de un familiar, esposa, hija, esposo o cualquier otro que requiere nuestro sustento, recordemos las palabras de Cristo cuando dijo ¿quién es mi padre o mi hermano? Y contestó a su pregunta diciendo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Estas palabras han sido mal interpretadas por algunos que han supuesto que Cristo desdeñaba sus relaciones físicas por las espirituales, pero solamente es necesario recordar que en los últimos momentos de su vida sobre la tierra llamó hacia él a su discípulo bien amado y llevándole hacia su madre se lo dio como a su hijo y a San Juan le encargó el cuidado de ella como su madre. El amor es la fuerza unificadora de la vida y de acuerdo a las enseñanzas superiores estamos obligados a amar a nuestra especie, pero también a extender a todo lo demás de la naturaleza nuestro sentimiento amoroso. Es muy bueno que amemos a nuestros padres, pero debemos aprender también a amar a los padres de los demás como si fueran hermanas y hermanos, pues la fraternidad universal nunca será un hecho mientras nuestro amor individual quede confinado a nuestra familia. Nuestro amor debe incluir a todo. Hubo uno entre los discípulos de Cristo a quien él amaba especialmente y siguiendo su ejemplo, también nosotros podemos hacer objeto de nuestras afecciones más tiernas a algunos. Aunque bueno será que amemos a todos y les hagamos el bien aún a aquellos que nos traten despiadadamente. Estos son ideales elevados y difíciles de ejecutar en nuestro presente estado de desarrollo, pero al igual que el marinero conduce su buque con auxilio de la estrella polar y alcanza su puerto de salvación pero no la estrella en sí, así también nosotros, colocando muy altos nuestros ideales, viviremos vidas más nobles y mejores que si no tenemos aspiración alguna y con el tiempo y después de muchos nacimientos llegaremos indudablemente, porque la inherente divinidad que reside en nosotros lo requiere imperativamente. Finalmente, entonces, para resumir, no importa realmente dónde estamos colocados en la vida, si en una situación elevada o de otro modo. El ambiente actual con sus oportunidades y limitaciones es precisamente el que requieren nuestras necesidades individuales y elegido por nuestro propio destino con anteriores existencias. Por lo tanto, contienen precisamente la lección que debemos aprender para progresar ordenadamente. Si tenemos esposa, hijas, u otras relaciones familiares que nos atan a tales ambientes, deben ser consideradas como una parte de lo que nos ha tocado en suerte, o mejor dicho, algo que es necesario tener en cuenta y, si cumplimos con ellas nuestro deber, aprendemos la lección necesaria. Si, aún más, son antagónicas a nuestras creencias y opiniones, si no tienen simpatía hacia nuestras aspiraciones, si nos vemos precisados a trabajar en una profesión, por razón de ellas, o hacer cosas que no nos gustan, esto es porque debemos aprender algo de tales antipatías y el camino adecuado para el aspirante sincero es el mirar a tales condiciones valientemente, cara a cara, con la idea de averiguar qué es lo que hace que sean como son. Esto seguramente no será una cosa fácil. Puede que ello requiera semanas, meses o años para resolver este problema, pero si el aspirante toma pacientemente este trabajo, puede estar seguro que la luz se hará algún día, y entonces verá lo que es necesario hacer y el por qué se le impusieron condiciones semejantes. Cuando haya aprendido esta lección o visto el propósito de ella, él podrá si tiene el espíritu preparado para ello, por medio de la oración sobrellevar su cruz, pues. Entonces verá que se halla en el sendero seguro y que es una seguridad absoluta de que tan pronto como la lección haya sido aprendida, se le abrirá un nuevo camino que le indicará el próximo paso en el sendero del progreso.
De este modo los obstáculos de la marcha se convertirán en escalones, lo que nunca hubiera ocurrido si los hubiéramos evitado. Relacionado con este asunto copiamos el bellísimo poema siguiente. No perdamos el tiempo en sueños de brillantes, pero cosas imposibles. No nos sentemos aguardando a que nos nazcan las alas de ángel. No nos burlemos de las lamparitas, pues no todos podemos ser estrellas, sino que cumplamos con nuestra obligación brillando precisamente donde estemos. Es tan necesaria la lámpara más pequeña como el luminoso y brillante sol. Y la más humilde hazaña se ennoblece cuando se ha hecho con amor. Quizás nunca se nos llame para iluminar las tinieblas de aquellas lejanas regiones. Así, pues, llenemos nuestro cometido brillando precisamente donde estemos. Donde que no es provechoso para nadie imitar al avestruz cuando oculta su cabeza, enterrándola en la arena, a la proximidad de un peligro. Es mejor estar iluminado respecto a lo que puede amenazarnos con el objeto de poder tomar todas cuantas precauciones sean necesarias para afrontar la emergencia. La batalla entre el bien y el mal está declarada con una intensidad tal que aquellos que no están empeñados en ella no pueden comprender. Los hermanos mayores de la Rosacruz y órdenes afines que, se puede decir que en su totalidad representan el Santo Grial, viven en el amor y esencia del servicio desprovisto de egoísmo, recogiéndolos y acoplándolos, como las abejas para vivir su vida. Esto aumenta el lustre del Santo Grial que, en consecuencia, crece más y más en esplendor irradiando una influencia más fuerte sobre todos los que se hallan espiritualmente inclinados, imbuyéndoles un mayor ardor, un celo y un deleite en el buen trabajo y en luchar la buena y santa batalla. Parecidamente las fuerzas demoníacas del Negro Grial florecen por el odio, la traición, la crueldad y demás actos infernales del calendario del crimen. Ambas fuerzas, el negro y el blanco grial, requieren un pábulo, uno del bien y otro del mal, para la prosecución de su existencia y su poder para la lucha. Si no lo consiguen, se debilitan y perecen. De aquí la batalla sin cuartel que están sosteniendo. Cada medianoche, los hermanos mayores en su servicio, abren sus pechos para atraer los dardos del odio, de la envidia, de la malicia y todos los males que han sido arrojados durante las pasadas 24 horas. En primer lugar, para privar a las fuerzas del Negro Grial de su alimento y después, para transmutar el mal en bien. Entonces, a la manera que las plantas reúnen el dioxabo el milagro de alimentar a una multitud. Un mago humano cuyo poder no es tan alto puede procurarse con más facilidad las cosas que ya se han materializado, salidas del caos. Puede tomar flores o frutos pertenecientes a alguien situado a muchos kilómetros de distancia, desintegrarlos en sus átomos constituyentes, transportarlos a través del aire y hacer que asuman su forma física natural para sorprender a los amigos a quienes entretiene en su salón con objeto de asombrarlos. Esta magia es, en el mejor de los casos, gris, incluso si envía el dinero suficiente para pagar lo que ha hurtado. Si no lo hace así, es magia negra, toda vez que implica robar los bienes de otros. La magia para ser blanca ha de ser siempre utilizada sin egoísmo alguno y con un noble propósito además, como el evitar a un semejante el sufrimiento. Cristo, cuando alimentó a la multitud del caos, dio la razón para ello y era la de que habían estado con él varios días y si debían volver a sus hogares sin alimento físico se desvanecerían por el camino y sufrirían privaciones. Dios es el gran arquitecto del universo y los iniciados de las escuelas blancas son asimismo architectons, constructores de la esencia primordial, en su beneficioso trabajo a favor de la humanidad. Estos auxiliares invisibles necesitan un núcleo del cuerpo vital del paciente, que reciben, como ya saben los estudiantes de la Fraternidad Rosacruz, de los efluvios de la mano que impregnan el papel cuando el paciente solicita auxilio o curación. Con este núcleo del cuerpo vital del paciente ellos pueden extraer materia virginal para cualquier cosa que necesiten para restaurar la salud reconstruyendo y fortaleciendo el organismo. Los magos negros son saqueadores que actúan bajo el odio y la maldad.
Ellos también necesitan un núcleo para sus nefastas operaciones y lo obtienen muy fácilmente del cuerpo vital, en las sesiones espiritistas o hipnóticas, donde los asistentes se relajan, se sitúan en una forma de espíritu negativa, con las mandíbulas caídas y humillan sus individualidades por medio de otras diferentes prácticas mediunísticas. Aún aquel que no asiste a tales reuniones no está del todo inmune, pues hay ciertas partes del cuerpo vital que esparcimos ignorantemente y que son utilizadas con eficacia por los magos negros. Las principales de estas partes son los cabellos y las uñas de los dedos. Los negros en sus brujerías mágicas usan la placenta para propósitos similares. Un hombre destacadamente malo, cuyas prácticas fueron expuestas hará una década de años, obtenía de los niños el fluido vital que utilizaba para sus actos demoníacos. Hasta un objeto tan inocente como un vaso de agua colocado a la proximidad de ciertas partes del cuerpo de la víctima elegida, mientras conversa con el mago, puede absorber una parte del cuerpo vital de la víctima. Esto procura al mago el núcleo requerido, o puede también obtenerlo de una porción del vestido de la persona en cuestión. La misma emanación invisible contenida en el vestido que guía al sabueso sobre las huellas de determinada persona, guiará igualmente al mago, negro o blanco, hasta la residencia de aquella persona y le procurará la clave del sistema que lleva, con el cual puede ayudarle o dañarle, de acuerdo con su inclinación. Pero existen métodos para protegerse contra tales influencias enemigas, como mencionaremos en la última parte de este capítulo. Hemos debatido largamente si era prudente llamar la atención de los estudiantes hacia este hecho y hemos llegado a la conclusión. Capítulo 13. Magia blanca y negra. De vez en cuando y a medida que lo requiere la ocasión prevenimos a los estudiantes de la Fraternidad Rosacruz, en nuestras cartas individuales, que no asistan a sesiones espiritistas ni demostraciones hipnóticas o a los lugares en que se queman inciensos por los vampiros del ocultismo. La magia negra se practica consciente e inconscientemente, de ambas formas, en tan gran extensión que es casi increíble. El perverso magnetismo animal, que es también otro de los nombres de la fuerza negra, es responsable de más fracasos en negocios, pérdidas de salud y desdichas en los hogares de lo que cree la mayoría. Hasta a veces los que perpetran tales ultrajes son, según se dice, inconscientes del mal que hacen. Por consiguiente parece apropiado dedicar un capítulo a la explicación de algunas de las leyes de magia que son las mismas para la blanca que para la negra. Solamente hay una fuerza, pero puede ser utilizada para el bien o para el mal, y de acuerdo a la razón que la motiva o al uso que de ella se hace, se convierte en blanca o negra. Es un axioma científico aquel de ex nihil fit de la nada, nada viene. Ha de existir una semilla para que exista la flor, pero de dónde vino la primera semilla es algo que la ciencia no ha conseguido explicarnos todavía. El ocultista sabe que todas las cosas han venido del arché, la infinita esencia del caos, utilizado por Dios, el gran arquitecto para la construcción de nuestro universo, y con el núcleo de cualquier cosa, el mago competente puede extraer la misma esencia para un propósito posterior. Cristo, por ejemplo, tenía algunos panecillos y algunos peces. Por medio de este núcleo extrajo la esencia primordial del caos, del resto que necesitaba para llevar a cabo de carbono inerte exhalado por el hombre y construyen sus pétalos con su ayuda, así los hermanos mayores del Santo Grial transforman el mal dentro del templo. Y así como las plantas restituyen el oxígeno renovado tan necesario a la vida humana, así los hermanos mayores devuelven al hombre la esencia del mal transformada en escrúpulos de conciencia, que no es más que el bien, con el fin de que el mundo mejore día tras día. Los hermanos negros, en vez de transformar el mal, infunden una energía dinámica mucho mayor en él y lo envían hacia su misión, en vanos esfuerzos para conquistar los poderes del bien. Usan para sus propósitos elementales seres desencarnados que, siendo de un orden bajísimo, son inapreciables para operaciones de tal vileza. En los tiempos en que los hombres se alumbraban con aceite animal o bujías hechas de la grasa de los animales, estos elementales revoloteaban a su alrededor como demonios y diablillos, buscando obsesionar a cualquiera que a ellos se prestara.
Hasta las bujías de cera ofrecen ventaja a estos seres, pero los modernos métodos de iluminación por la electricidad, aceites minerales, gas e incluso cirios de parafina, no les son congénitos. Todavía pululan por el ambiente de nuestras cantinas, tabernas, mataderos y lugares semejantes donde existen animales apasionados y hombres parecidos a los animales. Se deleitan igualmente en los sitios en que el incienso se quema, pues esto les ofrece una avenida de acceso y cuando los asistentes a estas sesiones inhalan el olor del incienso, aspiran también a los espíritus elementales con él y les afectan de acuerdo con sus caracteres. Aquí es donde la protección de que hemos hablado más arriba puede ser utilizada. Al vivir existencias de pureza, cuando nuestros días están llenos